En la fresca mañana del 23 de septiembre de 2023, George Hartley, un millonario de 72 años de Boston, Massachusetts, se asomó a la ventana panorámica de su espacioso despacho, situado en la planta 52 del rascacielos Prudential Center. Su mirada estaba fija en la ciudad, pero sus pensamientos iban mucho más allá de las calles y edificios familiares. George se pasó una mano por el pelo gris, cuidadosamente recogido hacia atrás, y se ajustó la corbata de su impecable traje Brioni. Su reflejo en el cristal hablaba de un hombre que había conseguido todo lo que se podía soñar en la vida, pero sus ojos delataban una profunda preocupación. Fundador y consejero delegado de Hartley Innovations, empresa especializada en el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, George se sentía inseguro por primera vez en años. Su fortuna, estimada en $1.300 millones, estaba a punto de pasar a manos de sus herederos, pero ¿a quién exactamente? Era una pregunta que le había atormentado durante las últimas semanas. George se apartó de la ventana y caminó despacio hacia su enorme escritorio de roble, observando con los ojos los detalles que había elegido con tanto cuidado. Los cuadros de artistas estadounidenses contemporáneos en las paredes, la escultura de Henry Moore en un rincón, el antiguo reloj Patek Philippe en la repisa de la chimenea. Cada pieza no era solo una joya, sino un reflejo de su trayectoria vital, sus logros y sus valores. Sentado en un sillón de cuero, George abrió un cajón del escritorio y sacó 3 fotografías con marco de plata. Los rostros sonrientes de sus hijos le miraban. El mayor, Michael, de 45 años, un exitoso banquero de inversiones de Wall Street. La mediana, Sarah, de 39, una destacada abogada de derechos humanos. Y el menor, David, de 32, un aspirante a empresario tecnológico. George suspiró, recordando cómo, no hacía tanto tiempo, había confiado en su decisión de repartir la herencia a partes iguales entre los hijos. Pero cuanto más se acercaba a su 73º cumpleaños, la fecha que él mismo había fijado para anunciar oficialmente su decisión, más le abrumaban las dudas. Señor Hartley, la voz de la secretaria interrumpió sus cavilaciones por el interfono. La detective Lisa Rodríguez ha llegado para una reunión. George se enderezó en su silla, cambiando instantáneamente al modo de comunicación de negocios. «Hazla pasar, Janet», respondió, volviendo a guardar las fotos en el cajón. Unos segundos después, la puerta se abrió y Lisa Rodríguez entró en el despacho. Una mujer de 40 años, mirada perspicaz y andar seguro, era conocida en ciertos círculos como una de las mejores investigadoras privadas de Boston. «Señor Hartley», comenzó, estrechando la mano del millonario, «he recibido su insólita propuesta. ¿Está seguro de que desea continuar?» George le hizo un gesto para que se sentara y se acomodó en la silla de enfrente. «Sí, señorita Rodríguez. Soy consciente de que mi petición puede parecer poco convencional, pero le aseguro que tengo buenas razones». Lisa le miró atentamente, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Quiere que investigue a sus propios hijos? Es una situación bastante delicada». George asintió. Su rostro permanecía impenetrable, pero sus dedos golpeando ligeramente el brazo de la silla delataban su tensión interior. «Me doy cuenta de cómo suena esto, señorita Rodríguez, pero no se trata solo de mi estado personal. Hartley Innovations es una empresa que podría cambiar el futuro de la energía en nuestro país. Necesito asegurarme de que mi herencia y mi empresa llegan a las manos adecuadas». Lisa asintió pensativa. «Lo comprendo, pero ¿por qué ahora? Parece bastante saludable, señor Hartley». George sonrió débilmente. «La salud puede ser engañosa, señorita Rodríguez, pero no se trata de eso. Dentro de 3 semanas tendré 73 años. Me prometí a mí mismo tomar una decisión definitiva sobre el futuro de la empresa y el reparto de la herencia para ese día.
Pero cuanto más se acerca esa fecha, más dudas tengo. Se levantó y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad. ¿Sabes? Cuando empecé mi negocio, no tenía más que una idea y perseverancia. Trabajé día y noche, lo arriesgué todo, y este es el resultado. Rodeó el panorama de Boston con la mano, pero nunca olvidé de dónde vengo. Toda mi vida he intentado no solo ganar dinero, sino marcar la diferencia en el mundo. Hartley Innovations no es solo un negocio, es mi legado, mi contribución al futuro. Lisa escuchó atentamente, notando la pasión en la voz de George. ¿Y quieres asegurarte de que tus hijos compartan esos valores? George se volvió hacia ella. Exacto. Quiero a mis hijos, señorita Rodríguez. Pero el amor no debe cegarme. Necesito saber quiénes son realmente cuando creen que su padre no está mirando. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo tratan a la gente? ¿Cuáles son sus verdaderos motivos y ambiciones? Volvió a su silla y se sentó, inclinándose hacia adelante. Quiero que lleves a cabo una investigación minuciosa pero delicada. Nadie debe saber que trabajas para mí. Necesito una imagen completa de sus vidas, profesionales y personales. Lisa se lo pensó un momento. Es una tarea difícil, señor Hartley, sobre todo dada la situación de sus hijos, un banquero de Wall Street, un abogado prominente, un empresario tecnológico, probablemente protejan mucho su intimidad. George asintió. Lo comprendo. Por eso me puse en contacto con usted. Tu reputación habla por sí sola. Si alguien puede llevar esto a cabo, eres tú. Lisa se reclinó en su silla, reflexionando sobre la propuesta. Muy bien, señor Hartley. Acepto el caso, pero tengo una condición. Si descubro algo ilegal o poco ético durante mi investigación, estaré obligada a denunciarlo a las autoridades competentes. George tendió la mano sin vacilar. Estoy totalmente de acuerdo, señorita Rodríguez. Es más, insisto en ello, si alguno de mis hijos está involucrado en algo ilegal, quiero saberlo primero. Se dieron la mano, sellando el acuerdo. Lisa se levantó y se dispuso a marcharse. Empezaré a trabajar inmediatamente. Tendrás tu primer informe en una semana. Cuando la detective se marchó, George se volvió de nuevo hacia la ventana. El sol ya había salido en lo alto, pintando los rascacielos de Boston en tonos dorados. Pensó en sus hijos, en la empresa, en el legado que dejaría. En algún lugar de su interior, esperaba que sus temores fueran en vano, que sus hijos fueran dignos sucesores. Pero otra parte de él, la parte que le había convertido en un hombre de negocios de éxito, le recordó que la esperanza era mala consejera cuando se trataba de miles de millones de dólares y del futuro de una empresa que podía cambiar el mundo. George suspiró y volvió a su escritorio. Tenía mucho trabajo por delante. Mientras Lisa Rodríguez llevaba a cabo su investigación, él tenía que preparar a la empresa para posibles cambios. Abrió su portátil y empezó a mirar los estados financieros de Hartley Innovations correspondientes al último trimestre. Las cifras eran impresionantes. La empresa no solo seguía siendo líder en el desarrollo de tecnología limpia, sino que mostraba un crecimiento constante incluso en una economía inestable. El último proyecto, el desarrollo de un revolucionario sistema de almacenamiento de energía solar, había captado la atención de las mayores empresas energéticas del mundo. George se reclinó en su silla, recordando cómo Hartley Innovations había sido una pequeña empresa emergente hace apenas 15 años, apiñada en una oficina alquilada en los suburbios de Boston. Por aquel entonces, poca gente creía que se pudiera crear una empresa de éxito con tecnología ecológica. Pero George veía el futuro y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su sueño. Recordaba las noches de trabajo, las interminables reuniones con inversores, los rechazos y las decepciones. Recordó cómo su esposa Elizabeth le había apoyado todos estos años, creyendo en él incluso cuando él mismo empezaba a dudar. Su muerte, 5 años atrás, había sido el golpe más duro de la vida de George.
George volvió a pensar en sus hijos. Recordaba cómo el pequeño Michael había mirado sus dibujos con gesto serio, cómo Sarah siempre había defendido a los débiles en el colegio, cómo David había pasado horas en el ordenador, creando sus primeros programas. Al crecer, George esperaba que al menos uno de ellos compartiera su pasión por la innovación y la tecnología medioambiental. Pero cada uno resultó tener un camino diferente. Michael eligió el mundo de las finanzas, ascendiendo rápidamente en Wall Street. Sarah se dedicó a la defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en una conocida abogada. Y David, aunque se dedicó a la tecnología, su startup distaba mucho de estar orientada al medio ambiente. George no podía decir que estuviera decepcionado con sus hijos. Cada uno de ellos había tenido éxito en sus respectivos campos, pero ahora que había llegado el momento de pensar en el futuro de la empresa, no podía evitar pensar que quizá ninguno de ellos estaba preparado para asumir la responsabilidad de su creación. La llamada del interfono sacó a George de sus cavilaciones. «Señor Hartley», llegó la voz de Janet. «Su hija Sarah está al teléfono. Dice que es urgente». George frunció el ceño. Sarah no solía llamar a su despacho, sobre todo a mediodía. «Pásamela, Janet», contestó, sintiendo cómo se le tensaban los músculos del cuello. «¿Papá?» La voz de Sarah sonaba agitada. «¿Estás sentado? Tengo noticias». George se enderezó en su silla. «¿Qué pasa, querida?» «Gané el caso, papá. El mismo en el que he estado trabajando los últimos 2 años. El Tribunal Supremo acaba de fallar a nuestro favor». George sintió que se le dibujaba una sonrisa en la cara. «Sarah, es maravilloso. Estoy muy orgulloso de ti, cariño». «Gracias, papá». Sarah podía oír el alivio y la alegría en su voz. «Significa que miles de personas serán por fin compensadas por los daños medioambientales. Les cambiará la vida». George escuchó cómo su hija relataba emocionada los detalles del caso, los largos meses de preparación, las intensas vistas judiciales. Su corazón se llenó de orgullo. Sarah siempre había sido una luchadora por la justicia y ahora había conseguido un éxito tan importante. «Deberíamos celebrarlo», dijo George cuando Sarah hubo terminado su historia. «¿Qué te parece una cena familiar este viernes? Invitaré a Michael y a David». «Me parece estupendo, papá. Me encantaría venir. Hace mucho tiempo que no estamos todos juntos». Al terminar la conversación, George se quedó sentado un rato más, sonriendo ante sus pensamientos. Tal vez había juzgado a sus hijos con demasiada dureza. Tal vez, después de todo, habían heredado su deseo de marcar la diferencia en el mundo, solo que cada uno había elegido su propio camino. Pero inmediatamente otro pensamiento le hizo fruncir el ceño. Una cosa era tener éxito en el propio campo y otra muy distinta estar dispuesto a asumir la responsabilidad de una enorme corporación, de cuyas decisiones dependían miles de puestos de trabajo y el futuro de la tecnología medioambiental. George suspiró y se volvió de nuevo hacia la ventana. El sol ya se estaba ocultando, coloreando el cielo de Boston de un sutil naranja. Pensó en la próxima cena familiar. Sería una buena oportunidad para observar a los niños, tal vez incluso para sondear el terreno en cuanto a su interés por la empresa. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentirse culpable. Aquí estaba, sentado en su lujoso despacho, haciendo planes para ver cómo estaban sus propios hijos. Los hijos que ama más que a nada en el mundo. ¿Está haciendo lo correcto? George sacudió la cabeza, apartando la duda. No, no lo hace por desconfianza o sospecha. Lo hace por el futuro de su familia, de su empresa y, en cierto sentido, el futuro de todo el planeta. Hartley Innovations no era solo un negocio, era su legado, su contribución a la solución de problemas globales. No podía arriesgarlo todo, ni siquiera por sus hijos.
Con un decidido asentimiento a sus pensamientos, George regresó a su escritorio. Necesitaba prepararse para la cena que se avecinaba, así como considerar cómo procedería tras recibir el primer informe del detective Rodríguez. El futuro era incierto, pero una cosa que George sabía con certeza era que cualquier decisión que tomara cambiaría la vida de su familia para siempre. Y con ese pensamiento en mente, se sumergió en su trabajo, preparándose para los acontecimientos y los inevitables cambios que se avecinaban. La decisión de George Hartley de contratar a un investigador privado para que investigara a sus propios hijos no fue espontánea ni irreflexiva. Fue el resultado de meses de observación, reflexión y creciente preocupación por el futuro de la obra de su vida, Hartley Innovations. Todo empezó aproximadamente un año antes de los hechos descritos, en el 72º cumpleaños de George. Tradicionalmente, la familia Hartley se reunía en un lujoso restaurante del centro de Boston para celebrar la ocasión. Michael, Sarah y David habían volado desde fuera de la ciudad para pasar la velada con su padre. La cena comenzó como de costumbre, con felicitaciones, regalos y conversaciones informales sobre la vida de cada uno de los hijos. Michael habló de sus éxitos en Wall Street, de un gran negocio que había cerrado recientemente. Sarah compartió detalles de su último caso de gran repercusión para defender los derechos de los trabajadores de una gran fábrica. David habló con entusiasmo de los progresos de una nueva aplicación para su startup. George los escuchaba con orgullo, pero en algún lugar de su mente sentía una ligera decepción. Ninguno de sus hijos había mostrado interés por Hartley Innovations, el tipo de tecnología que podría marcar la diferencia en el mundo. Tenían éxito, sí, pero cada uno en un campo distinto, muy alejado de aquello a lo que George había dedicado su vida. Casi al final de la velada, la conversación giró hacia el futuro. George compartió sus planes para ampliar la empresa, un nuevo proyecto para desarrollar un revolucionario sistema de almacenamiento de energía solar. «Es increíble, papá», dijo Sarah con una sonrisa. «Siempre fuiste un adelantado a tu tiempo». Michael asintió. «Sí, parece prometedor. Seguro que los inversores estarán encantados». Y David añadió, «Quizá deberías pensar en asociarte con alguna gran empresa tecnológica. Podría acelerar el proceso de desarrollo e implantación». George observó atentamente a sus hijos, tratando de captar en sus ojos siquiera una chispa del entusiasmo que él mismo sentía al hablar de su proyecto. Pero en lugar de eso, solo vio un educado interés y quizá una ligera impaciencia, como si ya hubieran cambiado mentalmente a sus propias preocupaciones y planes. Fue entonces, en ese momento, cuando George pensó por primera vez en el futuro de Hartley Innovations después de que él se hiciera a un lado. ¿Quién continuaría su trabajo? ¿Quién lucharía con la misma pasión por la tecnología limpia, por un futuro mejor para el planeta? En los meses siguientes, estos pensamientos mantuvieron a George alerta. Empezó a observar a sus hijos más de cerca, analizando sus acciones, sus decisiones, sus prioridades vitales. Michael, su hijo mayor, siempre había sido ambicioso y decidido. Ascendió rápidamente en Wall Street, convirtiéndose en uno de los socios más jóvenes de su empresa. Pero los métodos que utilizaba para triunfar a veces inquietaban a George. Michael parecía dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener beneficios y estatus. Un día, George escuchó a Michael hablando por teléfono sobre un negocio que podría reportarle enormes beneficios, pero que implicaba a una empresa conocida por su desprecio a la normativa medioambiental. Esto hizo que George se preguntara, ¿sería capaz Michael de mantener los principios éticos de Hartley Innovations si heredaba la empresa? Sarah, la hija mediana, siempre ha sido el orgullo de George. Su trabajo como abogada de derechos humanos le inspiraba un profundo respeto, pero últimamente había empezado a notar signos de cansancio y frustración en sus ojos. Hace unos meses, en una cena familiar,
Sarah admitió que estaba pensando en cambiar de carrera. A veces siento que me estoy dando cabezazos contra la pared, dijo entonces. Quizá me iría mejor si trabajara en derecho corporativo. Aquellas palabras hicieron que George se preguntara si Sarah había perdido la pasión por luchar por la justicia que tanto le había fascinado siempre. Y si era así, ¿podría encontrar una nueva pasión en la dirección de Hartley Innovations? David, el más joven, siempre ha sido el favorito de George, aunque nunca lo ha admitido abiertamente. Su interés por la tecnología, su pensamiento innovador, todo le recordaba a George cuando era joven, pero últimamente David parecía más preocupado por crear aplicaciones que llamaran rápidamente la atención y generaran beneficios que por desarrollar tecnología que realmente pudiera marcar la diferencia en el mundo. Su último proyecto, una aplicación de mensajería instantánea con realidad aumentada, era sin duda innovador, pero distaba mucho de los objetivos a los que George había dedicado su vida. Todas estas observaciones y pensamientos se fueron acumulando poco a poco, creando un pesado peso de duda y ansiedad en el alma de George. Quería a sus hijos, estaba orgulloso de sus logros, pero no podía escapar al pensamiento de que ninguno de ellos estaba preparado para asumir realmente la responsabilidad de la obra de su vida. El punto de inflexión llegó 3 meses antes de que George cumpliera 73 años. Llevó a sus hijos a visitar el nuevo centro de investigación Hartley Innovations. Era un gran proyecto en el que George había invertido no solo una enorme cantidad de dinero, sino toda su alma. Esperaba que la visión de los avanzados laboratorios y la familiaridad con proyectos revolucionarios encendieran en los ojos de sus hijos el mismo fuego que ardía en él. Pero la reacción de los niños distó mucho de sus expectativas. Michael pasó la mayor parte de la visita respondiendo a llamadas y mensajes de trabajo. Sarah, aunque amablemente interesada, parecía distraída y cansada. Y David, aunque impresionado por la tecnología, no dejaba de intentar desviar la conversación hacia la forma de rentabilizar los avances a corto plazo. Al final del día, cuando los chicos se fueron, George se quedó solo en su despacho, mirando Boston de noche a través de la ventana panorámica. Fue entonces cuando tomó la decisión que le llevó a reunirse con la detective Lisa Rodríguez. George se dio cuenta de que no podía traspasar la empresa a sus hijos basándose únicamente en los lazos familiares. Hartley Innovations no era solo un negocio, era su legado, su contribución al futuro del planeta. No podía arriesgarlo todo sin asegurarse de que su sucesor compartiera realmente sus valores y su visión. Pero ¿cómo sabemos cuáles de sus hijos, si es que hay alguno, están realmente preparados para asumir esta responsabilidad? ¿Cómo entender sus verdaderos motivos, su carácter, su capacidad para tomar decisiones difíciles cuando no solo están en juego los beneficios, sino el bienestar de miles de personas y el futuro de la tecnología medioambiental? George se dio cuenta de que sus hijos ya eran mayores y vivían sus propias vidas. No podía preguntarles directamente. Sabía que solo obtendría las respuestas que ellos consideraran correctas. Necesitaba una evaluación objetiva e imparcial de sus vidas, sus decisiones y sus verdaderos valores. Por eso decidió contratar los servicios de un investigador privado. No fue una decisión fácil, y George se sintió culpable por espiar a sus propios hijos, pero se convenció de que no lo hacía por desconfianza o sospecha, sino por una profunda preocupación por el futuro de su familia, su empresa y, en última instancia, el futuro del planeta. George esperaba que los resultados de la investigación disiparan sus dudas. Quizá descubriera que sus hijos eran mucho más maduros y responsables de lo que pensaba. Tal vez vería en ellos cualidades de liderazgo y visión de futuro en las que no había reparado antes. Pero, al mismo tiempo, se preparaba para la posibilidad de que sus temores se confirmaran. ¿Qué pasaría entonces?
Sería capaz de encontrar la fuerza para ceder la empresa a alguien ajeno a la familia, sabiendo que eso rompería el corazón de sus hijos. O tal vez tendría que permanecer al frente de la empresa más tiempo del previsto, esperando que con el tiempo alguno de sus hijos mostrara las cualidades necesarias. Todos estos pensamientos y dudas llevaron a George Hartley al despacho de la detective Lisa Rodríguez. Sabía que la decisión que tomara podría cambiar el futuro de su familia para siempre, pero también sabía que no podía permitirse actuar a ciegas cuando había tanto en juego. Ahora, sentado en su despacho tras la reunión con Rodríguez, George sentía una mezcla de determinación y ansiedad. Había dado el primer paso y ya no había vuelta atrás. Lo único que podía hacer era esperar los resultados de la investigación y confiar en que, fuera cual fuera su decisión final, fuera la correcta, por sus hijos, por la empresa y por el mundo que tanto deseaba cambiar a mejor. Lisa Rodríguez estaba sentada ante su escritorio, examinando las 3 carpetas que tenía delante. Cada carpeta contenía los resultados de una investigación de 2 semanas sobre la vida de los hijos de George Hartley. Sabía que la información que había reunido podía cambiar el destino de toda una familia y de una empresa multimillonaria. La investigación sobre Michael, el hijo mayor de George, comenzó en Wall Street. Lisa pasó varios días observándole trabajar desde lejos y hablando con sus compañeros bajo la apariencia de un cliente potencial. Michael tenía fama de ser un banquero de inversiones despiadado pero eficiente. Sus colegas lo describen como alguien que siempre se sale con la suya, pero algunos insinúan métodos éticamente cuestionables. Lisa se entera de una reciente operación de Michael que reportó a su empresa enormes beneficios. Al indagar un poco más, descubre que el trato afectaba a una empresa conocida por sus infracciones medioambientales. Michael era consciente de ello, pero parece haber ignorado esta información para obtener beneficios económicos. Sin embargo, sería injusto describir a Michael solo de forma negativa. Lisa también descubrió que Michael donaba regularmente importantes sumas a obras benéficas, incluidos proyectos medioambientales. Es cierto que estas donaciones solían coincidir con periodos en los que su empresa necesitaba unas relaciones públicas positivas. En su vida personal, Michael demostró ser un marido y un padre devoto. A pesar de su apretada agenda, intentaba pasar los fines de semana con su familia, a menudo organizando acampadas en el campo. Esto demostró a Lisa que, en algún lugar de su interior, Michael aún conservaba el amor por la naturaleza que le inculcó su padre cuando era niño. La investigación de Sarah resultó ser la más difícil para Lisa. Como abogada con experiencia en derechos humanos, Sarah era cuidadosa y atenta a los detalles. Lisa empezó investigando los casos recientes de Sarah. Descubrió que Sarah había hecho grandes progresos en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la lucha contra la mala conducta empresarial. Sin embargo, el último caso de Sarah, en el que estaba implicada una gran empresa tecnológica acusada de incumplir la legislación laboral, se había resuelto de repente extrajudicialmente en unos términos que muchos consideraban demasiado indulgentes para la empresa. Intrigada, Lisa empezó a indagar. Descubrió que poco antes del acuerdo, Sarah se había reunido con el director general de la empresa. Oficialmente, se trataba de una reunión para discutir las condiciones del acuerdo, pero Lisa se enteró por un informador de la empresa de que el director general había ofrecido a Sarah un puesto bien remunerado en el departamento jurídico de la empresa. Sarah no aceptó la oferta de inmediato, pero, según sus compañeros, empezaba a mostrar signos de agotamiento profesional. Lisa oyó por casualidad a Sarah hablando con una amiga en una cafetería, donde le comentaba su frustración con el sistema y que quizá era hora de pensar en sí misma. Sin embargo, Lisa también descubrió que Sarah seguía trabajando en casos de clientes con bajos ingresos, quedándose a menudo en la oficina hasta altas horas de la noche. Esto demostraba que, a pesar de sus dudas,
Su pasión por la justicia no se había desvanecido del todo. La investigación sobre David, su hijo menor, llevó a Lisa al mundo de las empresas tecnológicas. Pasó varios días hablando con empleados e inversores de la empresa de David bajo la apariencia de un posible socio. David demostró ser un líder carismático capaz de inspirar a su equipo. Su último proyecto, una aplicación de mensajería de realidad aumentada, suscitaba mucho interés entre los inversores. Sin embargo, Lisa descubrió que la idea original de David era mucho más ambiciosa. En un principio planeaba crear una plataforma que pudiera utilizar la RA con fines educativos, incluida la concienciación sobre cuestiones medioambientales. Pero tras varias reuniones con inversores, el proyecto evolucionó hacia una aplicación más atractiva comercialmente, pero menos relevante socialmente. Lisa también se enteró de que David estaba en conversaciones para vender su empresa a una gran corporación tecnológica. Esta empresa era conocida por su agresiva estrategia de recopilación de datos de los usuarios, contraria a los principios éticos originales de David. Al mismo tiempo, Lisa descubrió que David estaba trabajando en secreto en un proyecto paralelo, una aplicación para controlar y minimizar su huella de carbono personal. No se lo había contado a los inversores por miedo a que consideraran que el proyecto no era rentable. Sentada en su escritorio, Lisa Rodríguez intentó encajar las piezas del rompecabezas. Cada uno de los hijos de George Hartley resultó ser una persona compleja y polifacética, con sus propios puntos fuertes y débiles. Michael poseía sin duda la perspicacia empresarial y la ambición necesarias para dirigir una gran empresa, pero su voluntad de ignorar las consideraciones éticas en aras del beneficio era preocupante. ¿Sería capaz de mantener el compromiso de Hartley Innovations con los valores medioambientales cuando entrara en conflicto con los intereses financieros? Sarah parecía estar más cerca de los principios éticos de George. Su dedicación a la justicia y los derechos humanos era evidente. Sin embargo, los signos de agotamiento profesional y el atractivo de una carrera empresarial más cómoda plantearon dudas sobre su compromiso a largo plazo con estos ideales. Es posible que David tuviera el mayor potencial para continuar el legado de innovación de su padre. Sus conocimientos técnicos y su comprensión de las tendencias actuales podrían haber llevado a Hartley Innovations al siguiente nivel. Pero su disposición a abandonar proyectos más importantes por el éxito comercial suscitó dudas sobre su capacidad para mantener la visión a largo plazo de la empresa. Lisa se dio cuenta de que su informe podía tener graves consecuencias para la familia Hartley y para el futuro de Hartley Innovations. Decidió incluir no solo los hechos, sino también sus observaciones sobre el potencial de cada uno de los hijos. A Michael le recomendó un programa de liderazgo ético que le ayudara a equilibrar el éxito financiero con la responsabilidad social. A Sarah le sugirió un breve año sabático y un programa de tutoría con líderes de éxito en responsabilidad social corporativa. Esto podría ayudarla a ver cómo sus habilidades y su pasión por la justicia podrían aplicarse en el mundo empresarial sin comprometer sus valores. A David le recomendó trabajar más estrechamente con su padre, quizá en un proyecto especial de innovación en Hartley Innovations. Esto podría ayudarle a ver cómo sus habilidades técnicas podrían aplicarse para resolver problemas globales, no solo para crear aplicaciones de éxito comercial. Al terminar su informe, Lisa se da cuenta de que la decisión final corresponde a George Hartley, pero esperaba que su investigación le ayudara a ver no solo los defectos, sino también el potencial de cada uno de sus hijos. Después de todo, pensó Lisa, quizá el futuro de Hartley Innovations no estuviera en elegir a un sucesor, sino en combinar los puntos fuertes de los tres hijos. Michael podría aportar estabilidad financiera y crecimiento, Sarah liderazgo ético y responsabilidad social, y David innovación tecnológica.
Con este pensamiento en mente, Lisa cerró las carpetas y empezó a prepararse para su reunión con George Hartley. Sabía que la información que había reunido podría cambiar el futuro no solo de la familia Hartley, sino de toda la empresa, y posiblemente el futuro de la tecnología medioambiental en su conjunto. George Hartley estaba sentado en el despacho de su casa, mirando la carpeta que contenía el informe de la detective Lisa Rodríguez. Había pasado una noche en vela releyendo el documento una y otra vez, tratando de encontrarle sentido a la información sobre sus hijos. Cada palabra parecía empapada de amarga verdad y le partía el corazón. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo George con voz ronca. Alice, su ama de llaves de toda la vida, entró en la habitación. «Señor Hartley, sus hijos han llegado. Le esperan en el salón». George asintió. «Gracias, Alice. Enseguida bajo». Respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Esta conversación no sería fácil, pero sí necesaria. Al bajar al salón, George vio a sus hijos. Michael se paseaba nervioso por la habitación. Sarah estaba sentada en el sofá, frotándose el borde de la bufanda, y David estaba de pie junto a la ventana mirando al jardín. «Gracias por venir», empezó George. Sus hijos se volvieron hacia él. Sus caras expresaban una mezcla de preocupación y curiosidad. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Sarah. «Tu mensaje sonaba serio». George se sentó en su sillón favorito e hizo un gesto a los niños para que se sentaran. «Tengo algo importante que deciros, y me temo que no os va a gustar». Hizo una pausa, haciendo acopio de ingenio. «He contratado a un investigador privado para que os vigile durante las últimas semanas». Se hizo un gran silencio en la habitación. Michael fue el primero en romperlo. «¿Nos has estado espiando?». Su voz temblaba de rabia apenas contenida. «Papá, ¿cómo has podido?». Sarah parecía sorprendida y dolida. David se limitó a mirar a su padre con los ojos muy abiertos, sin decir palabra. George levantó la mano, pidiéndoles que escucharan. «Sé que suena horrible, y comprendo vuestra indignación, pero, por favor, dejad que me explique». Les habló de sus dudas, de su preocupación por el futuro de la empresa, de lo importante que era para él asegurarse de que su legado caía en buenas manos. «Pero, ¿por qué no hablaste con nosotros?», preguntó Sarah, con la voz temblorosa por el resentimiento. «Porque temía que me dijerais lo que quería oír en lugar de la verdad», respondió George con sinceridad. Michael se levantó de un salto de su asiento. «¿Y qué descubriste, papá? ¿Que no somos lo bastante buenos para tu preciada compañía?». George miró a su hijo mayor. «He aprendido que eres un financiero brillante, Michael, pero también me he enterado de los tratos que has hecho ignorando cuestiones éticas». Michael palideció. «Son negocios, papá. A veces hay que hacer concesiones. ¿Y comprometer tu propia conciencia?», preguntó George en voz baja. Se volvió hacia Sarah. «Querida, siempre he admirado tu lucha por la justicia, pero también me he enterado de tus dudas, de lo que piensas sobre cambiar de carrera». Sarah bajó los ojos. «Es que estoy cansada, papá. A veces parece que nada cambia, por mucho que lo intentemos». Finalmente, Jorge miró a David. «Y a ti, hijo. Tu talento y tu pensamiento innovador son impresionantes, pero ¿por qué abandonaste tu idea original de una plataforma educativa en favor de un proyecto más comercial?». David parecía avergonzado. «Los inversores dijeron que no daría beneficios rápidos. Pensé que quizá podría volver a plantearme la idea más adelante». George suspiró. «Soy consciente de que cada uno de vosotros ha seguido su propio camino, y estoy orgulloso de vuestros logros, pero también veo que todos habéis perdido de vista, hasta cierto punto, los valores que he intentado inculcaros». «¿Y ahora qué?», preguntó Michael. «¿Nos vas a desheredar?». George negó con la cabeza. «No, Michael, voy a ofrecerte una oportunidad de recordar quién eres y lo que realmente importa».
Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín que una vez había plantado con los niños. Quiero que cada uno de vosotros pase un mes trabajando en un proyecto especial en Innovaciones Hartley. Michael, quiero que desarrolles una estrategia de inversión ética para la empresa. Sarah, quiero que dirijas una nueva iniciativa de responsabilidad social corporativa. Y tú, David, quiero que revises tu idea de una plataforma educativa y desarrolles un prototipo. Los chicos miraron a su alrededor sin saber qué decir. No os estoy pidiendo que abandonéis vuestras carreras ni que cambiéis vuestras vidas por completo, continuó George. Solo os lo pido durante un mes. Daos la oportunidad de ver cómo vuestros talentos y habilidades pueden aplicarse a algo más grande. Se hizo el silencio en la sala. Cada uno de los niños estaba inmerso en sus propios pensamientos, reflexionando sobre las palabras de su padre. Finalmente Sarah rompió el silencio. Papá, yo no sé qué decir. Lo que hiciste es doloroso y está mal, pero entiendo por qué lo hiciste. Y quizá tengas razón, quizá necesite recordar por qué empecé a ejercer la abogacía. Michael aún parecía enfadado, pero había una expresión pensativa en sus ojos. No puedo prometerte que vaya a cambiar por completo mi forma de enfocar los negocios, pero estoy dispuesto a probar tu sugerencia, papá. David levantó la vista y en sus ojos brilló una luz familiar de entusiasmo. Sabes, papá, siempre he querido retomar esa idea. Quizá esta sea mi oportunidad. George sintió que la tensión que había estado agarrotando su pecho durante las últimas semanas empezaba a ceder. Gracias. Sé que traicioné tu confianza y que tardaré un tiempo en recuperarla, pero espero que este mes sea el comienzo de algo nuevo para todos nosotros. Se acercó a cada uno de sus hijos y los abrazó. Os quiero a todos, y pase lo que pase, siempre seréis mis hijos, pero también espero que podáis convertiros en algo más, socios de la causa a la que he dedicado mi vida. Cuando los niños se marcharon, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, George regresó a su despacho. Sabía que tenía muchos retos por delante. La confianza, una vez rota, no se reconstruiría fácilmente, pero también sintió un rayo de esperanza. Tal vez el futuro de Hartley Innovations no sería como él había imaginado, pero quizás sería incluso mejor, con 3 personas únicas unidas por un objetivo común. George se sentó a su escritorio y empezó a escribir un plan para el mes siguiente. Sabía que sería una época de retos para todos ellos, pero también de oportunidades, de crecimiento y, tal vez, de curación. Un año después, George Hartley estaba en el escenario de la sala de conferencias principal de Hartley Innovations, preparándose para el anuncio más importante de su carrera. La sala estaba llena de empleados, periodistas y socios de la empresa. Señoras y señores, empezó George, con voz firme pero ojos en los que se leía la emoción. Hoy anuncio una nueva era para Hartley Innovations. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. A partir de hoy, la dirección de la empresa será asumida por un nuevo consejo de administración, que incluirá a mis hijos, Michael, Sarah y David Hartley. Un susurro de sorpresa recorrió el auditorio. George continuó. Cada uno de ellos hará aportaciones únicas al futuro de nuestra empresa. Michael será responsable de la estrategia financiera, con especial atención a la inversión ética. Sarah dirigirá la nueva división de responsabilidad social corporativa y David dirigirá la innovación, incluida nuestra nueva plataforma educativa. George invitó a sus hijos a subir al escenario. Salieron confiados y decididos. El año pasado fue difícil para nuestra familia, admitió George con sinceridad. Pasamos por pruebas y dudas, pero estos retos nos han hecho más fuertes y nos han ayudado a darnos cuenta de lo que es realmente importante. Michael dio un paso adelante. Hemos aprendido que el éxito en los negocios no tiene por qué estar reñido con los principios éticos.
Nuestra nueva estrategia de inversión demostrará que es posible ser rentable y responsable al mismo tiempo. Sara prosiguió. Nos hemos dado cuenta de que el verdadero cambio empieza desde dentro. Nuestro programa de responsabilidad corporativa no son solo palabras, es un compromiso con la sociedad y el planeta. David concluyó. Y nos hemos dado cuenta de que la innovación solo tiene sentido cuando sirve a un propósito superior. Nuestra nueva plataforma educativa pondrá la educación medioambiental al alcance de millones de personas. George miró orgulloso a sus hijos. Estoy poniendo Hartley Innovations en buenas manos. Manos que no solo dirigirán la empresa, sino que forjarán un futuro mejor para todos nosotros. Los aplausos llenaron el auditorio. George abrazó a cada uno de sus hijos, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía que quedaban muchos retos por delante, pero ahora tenía confianza. Juntos podrían superar cualquier dificultad. Al salir de la sala, George vio a Lisa Rodríguez entre los periodistas. Le saludó con una leve sonrisa. George le respondió con un gesto de agradecimiento, dándose cuenta de que su trabajo de hacía un año había sido el catalizador de todos estos cambios. El futuro parecía ahora brillante y lleno de posibilidades. Hartley Innovations estaba preparada no solo para continuar su camino, sino para llevarlo al siguiente nivel combinando éxito financiero, responsabilidad social e innovación tecnológica. Y George sabía que su legado estaba en buenas manos, las de sus hijos, que por fin habían encontrado el camino hacia lo que de verdad importaba.